Bueno, aquí es mi WhatsApp que tengo. Voy a tratar de a la vez tener una Biblia por aquí, porque lo necesitamos y a veces es un poco complicado estar ahí batallando, ¿no? Con esto. Díganme ustedes qué observan, ¿se puede mirar bien lo que estamos haciendo? Ok, aquí estamos. Ok, hermanos, ya tengo compartida mi pantalla, es prácticamente toda la pantalla de la... Bueno, sí se ve la diapositiva y al lado algo de Maravillas de Jehová, 1 Crónicas 16, 7 al 22. Ok, es la perícopa. Muchas gracias, hermano. Es la perícopa de la Biblia que al lado lo vamos a tener para que sea fácil igual leer juntos. Bueno, vamos a ver los salmos. Vamos a entrar en los propósitos del libro. Es interesante porque el libro de los salmos se está iniciando de una manera un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Miren hasta qué lección nos manda con el propósito, ¿verdad? Cuando esto pudiera ser algo introductorio. Pero bueno, vamos a respetar las lecciones y tiene el sentido tal vez de llevarnos a entender cada objetivo de cada lección y así poder asimilarlo. Entonces vamos a ver la lección número 106, hermanos. Y vamos a iniciar con una pequeña introducción. No sé si ustedes han notado esta información. Eh, las 5 divisiones comienzan en los Salmos capítulo 1, 42, 73, 90 y 107. Cada división finaliza con una doxología. No sé si lo han notado, pero si no, bueno, no está de más. Y sí, pues qué bueno recordatorio. Recuerden que los salmos tienen 5 divisiones y el primero comienza con el Salmo 1, por lo tanto, me indica que en el Salmo 40 termina la primera división. Vamos a ver si termina con una doxología. Vamos a ver el Salmo capítulo 42. Obviamente, el último versículo del Salmo. Veamos, aquí está. Salmo 42. No, sería el Salmo 41, ¿no? Entonces sería el Salmo 41. Ahí está. Sí, sería el Salmo 41, porque dice, las 5 divisiones comienzan en los Salmos 1, 42, 73, 90 y 107. Entonces, el primer libro del Salmo sería el Salmo 1 hasta el Salmo 41. Y nos indica que al final de cada libro tiene una doxología. Si ustedes observan el Salmo 41, versículo 13, efectivamente ahí está una doxología y dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Y ahí su Biblia, Reina Valera, inmediatamente dice el libro segundo y empieza el Salmo 42, que podemos entender que en el Salmo 72 debe de terminar con una doxología. No necesariamente tiene que ser así, puede ser versículos previos al último. Vamos a checarlo. El Salmo capítulo 72 para ver esto. Salmo 72 y podemos observar esto, lo siguiente, y efectivamente, en el verso 20 termina el Salmo 72, pero no necesariamente está la doxología ahí, está en el versículo 19, que dice, bendito sea su glorioso nombre, para siempre sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. ¿Sí? Entonces vemos que sí se cumple esta observación que estamos haciendo, que en cada libro de los Salmos, que se divide en 5 divisiones, termina con una doxología. Observemos una más en el Salmo capítulo sería, ya dijimos la 72, ahora sería la 89, Salmo 89,
y veamos si termina con una doxología. Salmo 89. Aquí está. Y efectivamente, si ustedes observan ahí, en su Biblia, en el Salmo 89, versículo 52, terminamos también con una doxología. Bendito el Señor para siempre. Amén y amén. Qué interesante, ¿verdad? Está saturado de bendecir a Jehová en cada sección, en cada libro de los Salmos. Lo hemos notado, por lo menos en 3, 4 ejemplos que hemos visto, ¿verdad? Y no dudo que así también se termina con el 5º libro. Eso es una buena observación si ustedes quieren considerarlo, hermanos, para nuestra ayuda y comprensión de lo que estamos viendo. Esto nada más es como una pequeña introducción a unos datos que hemos tal vez pasado por alto, ¿no? Bueno, otra información. Dice, el salterio, bajo su forma actual, era la colección de himnos para el culto del templo, restaurado después del cautiverio. En una ocasión se hizo la pregunta, ¿no, hermana Susana? Si está por ahí, había dicho si realmente los salmos se ocupan para alabar a Dios. Y en su momento dimos una respuesta, ¿no? Incluso basándonos del Nuevo Testamento, como Efesios, Colosenses habla que debemos de cantar con salmos, himnos y cánticos espirituales al Señor, ¿no? Y efectivamente también podemos corroborar esto. El salterio, bajo su forma actual, era la colección de himnos para el culto del templo restaurado después del exilio, ¿verdad? Después del cautiverio, ¿sí? Y pues no está de más como buen recordatorio para nosotros de seguir haciéndolo, ¿no? De usar los himnos y pues sí, efectivamente se usan también los himnos para alabar al Señor. Este libro, hablando de los salmos, ha sido muy justamente llamado el corazón de la Biblia. Uno, en sentido literal, hermanos, ustedes han notado que el salmo está prácticamente a la mitad de la Biblia en un sentido también, ¿verdad? Y también vamos a ver que el propósito, el fin de esto es alabar al Señor, glorificar a Dios a través de esas expresiones, a través de esos sentimientos, tristezas, dolores que pasaron los salmistas, los autores que están escribiendo los salmos, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos un poquito de introducción al respecto que nos puede ayudar. Bueno, todo esto es considerado del Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado de la editorial CLIE, la cual lo estamos considerando como buenas aportaciones para nuestra comprensión de nuestro estudio. Dice, los escritores no relatan meramente lo que otros hicieron y sintieron, sino que expresan lo que sucedía en sus propias almas. Pongan atención sobre eso, hermanos. Sin embargo, su lenguaje no expresa lo que ellos sentían, sino el lenguaje del Espíritu de Cristo que habló en ellos, como tomando parte de las aflicciones, el dolor y los gozos del pueblo de Dios en cada fase de su experiencia. Bueno, para no caer en una contradicción, yo creo que sí, obviamente eran los salmistas que expresaban sus dolencias en su momento, en el caso de David, cuando estaba siendo perseguido, ¿no? Por Saúl, o ciertas circunstancias cuando pecó con Betsabé, ¿no? Todo esto expresó obviamente lo que él estaba pasando, ¿sí? Pero hay casos en el que realmente los salmistas escribieron bajo inspiración divina de lo que realmente iba a pasar con la persona de Cristo. Y esto es interesante porque aquí podemos adelantarnos a la lección que vamos a ver con la relación con el tema central de la Biblia. Recuerden que el tema central es la redención de Cristo. Y el Salmo también tiene que ver con esto, porque ellos hablaron bajo inspiración divina. Recuerden ustedes que hemos visto ya ese término de inspiración, que Dios habló o Dios dirigió a autores humanos para que compusieran sin error su palabra escrita, ¿sí?
Continuando con nuestra lectura, después del subrayado, dice, esto explica el hecho de que la figura de Cristo se halla a través de los salmos. Algunos se refieren a él de una manera exclusiva, como el Salmo 22, y eso ya lo vimos, ¿verdad? Notamos cómo el Salmo 22 se cumple en un solo día, en una tarde, con la crucifixión del Señor Jesucristo. En otros, aunque el lenguaje sea el remanente de su pueblo, dice, Cristo toma su lugar con ellos, haciendo de los sufrimientos de ellos sus propios sufrimientos y de sus aflicciones sus propias aflicciones. Entonces son datos interesantes que nos llaman la atención y podemos poner más atención en nuestra lectura de los salmos cuando nosotros vamos a estar leyéndolo. Ya no nada más como para yo compararme con el salmista de un dolor, de un sufrimiento, sino aún verlo con otros ojos, también incluso el sufrimiento de Cristo. ¿Sí? A eso nos estamos refiriendo. En ningún otro lugar de las Escrituras se revela la vida interna del Señor Jesús como en el libro de los Salmos. Y una vez más lo hemos visto por el Salmo 22 y todos los demás salmos, ¿sí? El libro de los Salmos puede ser llamado el manual del coro terreno, ¿sí? Del coro terreno, el himnario, el salterio, como estábamos hablando. Abre con las palabras, bienaventurado el varón, y cierra con aleluya o alabad a Jehová. El hombre recibe la bendición en la tierra, en el Salmo 1, así empieza, bienaventurado, y termina, y Jehová es alabado desde la tierra, con el Salmo 150 que ustedes ya conocen y en su momento lo hemos leído, ¿verdad? Bien, eso nada más como un poquito de introducción, hermanos, y recordar algunos datos para no pasarlo por alto. Y surge la pregunta de nuestra lección, que ya vamos a estar enfocándonos ahora, de la lección 106. ¿Por qué? ¿Por qué habrá guiado Jehová a David y a los otros escritores a redactar las exquisitas poesías que encontramos en el libro de los Salmos? ¿Por qué? Ahora, se resalta David porque hemos visto que David escribió casi el 50% de los salmos. Ustedes recordarán ese dato que ya también lo vimos, ¿verdad? Pero no solo fue David. Vemos los Asaf, incluso Moisés escribió, ¿verdad? Y otros personajes más que encontramos, ¿sí? ¿Cuál fue el propósito por el cual los escribieron? ¿Por qué los escribieron? Bueno, el objetivo número 1 de nuestra lección es el siguiente: completar una declaración de dos propósitos importantes por los cuales fue escrito el libro de los Salmos. Y ahí ustedes tienen el ítem para cotejarlo en su libro. Dos propósitos, hermanos, por qué fue escrito el libro. Bueno, en primer lugar, para alabar a Jehová. Ese es el primer propósito, alabar a Jehová. Y vamos a ver algunos salmos ahí, como es el Salmo 105, versículo 1. ¿Sí? Salmo 105, verso 1 dice, den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos. Interesante, ¿verdad? E incluso el verso 2 también continúa y dice, cántenle, cántenle, hable de todas sus maravillas. Nos invita a que nosotros alabemos a Dios. Alabar a Dios es básicamente hablar bien de Dios. Y qué mejor hacerlo con la misma escritura, hablar bien de quién es Dios, por lo que Él es, por sus atributos, ¿verdad? Sus características. Veamos el Salmo 117, versículo 1, dice, alaben al Señor, naciones todas, alábenle, pueblos todos. Llama la atención cómo se nos motiva a que lo hagan todos, todos, no solamente cristianos, porque aquí se entiende que naciones todas, pueblos todos. ¿Por qué? Porque toda la humanidad es creación de Dios y merece Dios la gloria, la alabanza.
de cada una de sus criaturas. Obviamente, muchos no lo hacen porque lo ignoran, porque niegan la existencia de Dios, pero Dios nos invita a alabarle a Él, a glorificarle. Segunda de Crónicas, versículo 29, verso 30. Me parece que estoy usando otra versión, ¿verdad? Y puede ser que a veces no va a compaginar. Ahorita me parece que estoy en la Nueva Biblia de las Américas. Déjeme cambiar a Reina Valera para que no tengamos problemas. Veamos Segunda de Crónicas, verso 29, versículo 30. Ahí está. Dice, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con, con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, ustedes saben la historia, hemos visto ya Segunda de Crónicas, vemos cuando muchos de los reyes habían olvidado la adoración que estaba escrita y cómo se vuelve nuevamente a invitar, vuelven a hacer la adoración a Dios y el rey Ezequías invita a que se haga a los levitas, a los sacerdotes, y es interesante porque tienen que hacerlo con las palabras de David, dice, y de Asaf. Noten cómo la adoración en el templo debería ser basado en los salmos. No sé si lo están notando. Incluso, vamos a ver más adelante este versículo, que el Nuevo Testamento también nos invita a hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque yo creo que es la mejor y perfecta expresión para alabar a Dios, reconocer a Dios. Eso no niega que hermanos en la fe compongan música, alguna escrita, alguna expresión, y también podamos alabarle, ¿verdad? No negamos eso. Pero sí hay que subrayar, resaltar, notar de cómo se invita, se nos exhorta, incluso se nos manda, vamos a ver más adelante, que tenemos que alabar a Dios con los salmos, ¿sí? Veamos ahora, bueno, nada más como nota, hermanos, dije que es un mandamiento, sí. Ahorita que tengo esto ya a la mano y ustedes lo pueden ver. No sé si observan algo. Ahorita estoy el puntero en la palabra alabasen a Jehová. Y alabaron también a Jehová. Si no es este salmo, es el salmo Crónicas 29:30, Salmo 105, dije hace rato. Déjenme regresar al Salmo 105 para afirmar esto. Ajá. Sí. El Salmo 105, versículo 1, hermano. ¿Alguien puede ver alguna información abajo de su celular o de su pantalla? ¿Alguien que pueda anotar algo? ¿En qué Es que tiempo? no se muestra el pasaje, hermano. Ups. No se muestra el pasaje. No se ve el texto. Sí se ve, dice maravillas de Jehová a favor de Israel, y viene el Salmo 105 con el versículo 1, 2 y 3. Ok, el Salmo 105, verso 1 dice, alabad a Jehová, ¿verdad? Y ahora, hasta abajo, ¿no ven alguna, de un escrito? Con obviamente letras negras y una franja blanca. Bueno, Sí, sí se ve. ¿qué dice, hermano? Dice verbo, imperativo, segunda persona, masculino, plural, hebreo. Perfecto, con eso. Nada más lo que quería que ustedes vieran, hermano, que la palabra alabar es un verbo y eso entendemos que es una acción, ¿verdad? Y cuando hablamos de un imperativo, estamos hablando de una orden, de un mandamiento. En otras palabras, alabar a Jehová no es una opción, es un mandato que usted y yo tenemos que hacer. Y toda su creación. Esto llama la atención, hermanos. Nada más notando eso, alabad a Jehová. Es un imperativo, una orden.
que tenemos que hacer. Incluso la palabra invocar también está en imperativo. Incluso la palabra dat también es un imperativo. Es interesante esta información, estos detalles que estamos resaltando. Bueno, vamos a checar ahora el Salmo 66, versículo 2. Salmo 66, versículo 2. Dice, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Nuevamente, hermanos, la palabra aquí cantad, si observan abajo, ya le puse el puntero, también es un verbo y es un imperativo, no excepcional. Tenemos que hacerlo, tenemos que alabar a Dios, es algo correcto. Se nos demanda que usted y yo constantemente lo estemos haciendo. Hay un culto, ¿verdad? Que tenemos los domingos y la alabanza es parte del culto, parte del servicio en la cual tenemos que alabar a Dios. ¿Sí? Salmos 47:6 dice, cantad a Dios, cantad a nuestro Rey. Y noten ustedes, esto también está en imperativo. Qué interesante. Hemos visto algunas citas bíblicas mismo de sus libros, de las lecciones que marca, que efectivamente uno de los propósitos bíblicamente de los salmos es alabar a Jehová, alabar a Dios, ¿sí? Eso fue la razón por la cual se escribieron los salmos. Uno de 3 que vamos a estar viendo esta noche, ¿sí? Uno de 3. El segundo, hermanos, el segundo propósito es lo siguiente. Para revelar verdades acerca de Dios y sus obras. ¿Sí? Ok. ¿Qué entendemos por la palabra revelar? Algo que está cubierto y después es destapado, es dado a conocer. Eso es básicamente revelar, dar a conocer algo que estaba oculto. En este caso, son verdades acerca de Dios. Verdades que no lo sabíamos, si no fue bajo la inspiración divina que estos salmistas escribieron. En otras palabras, los salmos, hermanos, aunque su propósito no necesariamente es tanto doctrinal, tiene doctrina, nos revelan doctrina, nos revelan información teológica acerca de Dios, cosas importantes, ¿sí? Veamos el Salmo 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, dice. El mal no mora en ti. Qué interesante, aquí está una verdad. En otras palabras, que Dios no tolera el pecado, ¿sí? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Y esto, hermanos, bueno, aquí puedo meterme en camisa de 11 varas al decir que es un gran misterio, perdón, lo que sucedió, ¿verdad? Con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sabemos que Jesucristo nunca pecó, Él fue perfecto, pero Él llevó el pecado de los suyos para poder redimir y poder perdonarnos. Pero el Señor, Dios, tuvo que apartarse de su Hijo. Y algunas sugerencias que se puede dar al respecto es por la santidad de Dios, ¿sí? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti. Y lo digo eso nada más como razón de que cuando Jesús dijo, Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? Esa pregunta profunda, ¿verdad? Que tiene mucha implicación y que tal vez solo la Trinidad perfecta lo conocen. Imagínense, siempre estaban juntas, ¿sí? Pero en un momento de la historia hubo una separación donde el Hijo tenía que llevar el pecado de los suyos para poder reconciliarlos con el Padre, ¿sí? Entonces, el propósito de los salmos es revelar verdades acerca de Dios y sus obras. Veamos el Salmo capítulo 8, versículo 3. Dice, cuando veo tus cielos,
obra de tus dedos, la luna y las estrellas. Y la luna y las estrellas que tú has establecido. Bueno, lo que pasa es que estaba viendo que nuevamente tengo otra vez 2 veces la Biblia de las Américas. Permítame. Está viendo por qué. Ahí está. Salmos 8:3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Esto llama la atención porque aquí lo que está revelando el Salmo es acerca, bueno, en teología sistemática esto se le conoce como la revelación general de Dios. O sea, a través de la creación, Dios ha mostrado su poder, su maravilla. Eso el Romanos capítulo 1, si no mal recuerdo, habla acerca que Dios manifestó su poder a través de la creación. Y las personas no pueden justificarse y decirse, ignoramos. No, Dios ha mostrado su poder incluso a través de la creación, incluso a través de lo que Él ha diseñado. Porque toda creación, hermano, ya sea las plantas, los peces, las lunas, las estrellas, el sol, el universo en general, todo tiene un diseño inteligente. Eso ya está comprobado. Ustedes pueden ver una célula, ¿verdad? Una fábrica, cómo es una célula, incluso el átomo, cómo está dividido y sus subpartículas que hay. ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Porque todo tiene un diseño inteligente y por lo tanto debe de haber un diseñador y este es Dios, ¿sí? Entonces, para revelar verdades acerca de Dios y sus obras, según el Salmo capítulo 8, versículo 3. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver 2 propósitos, hermanos, al respecto. Vamos a ver la número 2. El objetivo número 2 es completar declaraciones referente al uso de los salmos en Israel, desde los días de David en adelante. 2 declaraciones. Completar declaraciones, perdón. Veamos el primero. 1. En Israel, desde los días del rey David en adelante, los salmos fueron utilizados para cantar las alabanzas de Jehová en el tabernáculo y más tarde en el templo de Jerusalén. Noten eso, cantar. Veamos Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 26 al 28, dice, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Rey de Israel. Y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban. Y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. ¿Sí? Parte del sacrificio en el templo se expresaba cánticos a Dios. Entonces ustedes ya tienen una idea, ¿verdad? Cómo era parte de este proceso de las alabanzas en el templo. ¿Sí? Y no estamos tan lejos de esa práctica que hoy se sigue haciendo dentro de las iglesias, ¿verdad? Expresamos cánticos de alabanzas a Dios. Ok. Otros ejemplos de razones de cánticos de los israelitas. Por razón de tiempo no vamos a leer todos los versículos, pero sí vamos a nombrarlos. Tenemos a Moisés y los hijos de Israel sobre la victoria de Egipto. Ustedes recuerden que cuando cruzaron el Mar Rojo, la hermana de Moisés empezó a danzar, empezó a cantar, a reconocer a Dios sobre la salvación que les había dado.
la victoria de Josafat por parte de Jehová. Eso es interesante, cómo se mataron entre ellos los enemigos que querían hacer guerra contra Josafat, porque Josafat clamó a Dios. Cuando se echaban los cimientos del templo, cuando se inició, ¿sí?, la construcción, ahí en Esdras. La dedicación del muro de Jerusalén, también hubo cántico, ahí en Nehemías. Entonces aquí están unos ejemplos más, que su libro también nos aporta esto, de los cánticos de los israelitas, dónde se hacía, dónde se llevaba a cabo, ¿sí? Bien. El siguiente objetivo es dos cosas por las cuales el libro de los Salmos insta a los hombres a que alaben a Dios. Dos cosas. Veamos. Ahí está el ítem, recuerden, 106:23, para que ustedes cotejen. Los Salmos insta a los hombres a que alaben a Dios por sus obras y por sus atributos. Bueno, de entrada ya habíamos dicho eso, nosotros somos criatura y Dios es creador. Dios, como dice el Salmo, ¿no? Él es el hacedor. Él es nuestro hacedor, ¿no? Y esa es una razón también por la cual debemos de alabarle. Por sus atributos. ¿Qué significa atributos? Por sus características, por sus cualidades, por lo que Dios es. Veamos el Salmo, capítulo 118, versículo 1, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y noten que esa palabra también de alabar a Jehová es un imperativo, una orden, un mandamiento, ¿sí? ¿Y cuál es la razón por la cual tenemos que alabar según el verso 1, la parte B, la parte A? Porque Él es bueno. Ese es un atributo de Dios, ¿sí? Su bondad. Dios es bueno. La siguiente parte dice, porque para siempre es su misericordia. La palabra misericordia también es un atributo de Dios. Básicamente decimos que misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Esa es misericordia. ¿Qué merece el hombre? Castigo, juicio, pero Él muestra misericordia. Puede entenderse como compasión, ¿sí? Una compasión perfecta de Dios. El Salmo 118. Veamos ahora el Salmo 147, versículo 2, hermanos. Dice, alabad a Jehová, Jerusalén. Aquí ya es más específico, ¿verdad? A Jerusalén, alaben. Alaba a tu Dios, oh Sión. Este es un salmo sinónimo, no sé si ustedes recordarán de eso que dijimos. ¿Por qué? Porque también Sión tiene conexión con Jerusalén. Verso 13, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz. Te hará saciar con lo mejor del trigo, ¿sí? Por las bendiciones que Dios da. Tenemos que alabar a Dios porque Él es un Dios proveedor, podemos notarlo acá, porque también es un Dios que cuida de los suyos, ¿sí? Eso es una de las cosas por las cuales el libro de los Salmos nos insta a los hombres a que alabemos a Dios. Ahí está, dijimos entonces obras y atributos, esas serían las dos cosas. La número C, dos maneras en que el uso de los salmos para alabar a Jehová puede ser aplicado en nuestras vidas el día de hoy. Ahí pueden notar el ítem para corroborar. Y podemos ver, hermanos, que al entonar los coros y los himnos en los cultos de la iglesia, nosotros también cantamos las alabanzas de Dios. Cuán importante, ¿no? Las iglesias bautistas se han identificado por conservar los himnos, ¿no? Y debemos continuar, hermanos, seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque los himnos expresan las características, las cualidades de Dios, se basan en las escrituras y eso es bueno, es sano.
para que también las generaciones que vienen puedan seguir aprendiendo. Bueno, yo soy honesto, yo desconozco muchos himnos y me gustaría conocer más, ¿verdad? Y nada más en nuestro ignario bautista, no sé cuántos, más de 500 himnos, ¿no? Y estoy seguro que muchos tampoco conocen todos. Y yo creo que no nos hemos acabado, creo, todo ese libro, ¿verdad? Y deberíamos hacerlo. Veamos Efesios capítulo 5, versículo 19, que dice, hablando entre vosotros con salmos, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Sí? Qué interesante, ¿verdad? Interesante porque aquí cuando la palabra dice alabando al Señor es un verbo también, está en presente y es un activo. Continuamente tenemos que estar alabando al Señor. ¿En dónde? En vuestros, dice, en vuestros corazones. ¿Sí? Y esto es bajo el nuevo pacto. Noten cómo esto sigue vigente. Esto no se ha acabado. Veamos Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, noten eso, himnos y cánticos espirituales, ¿sí? Himnos y cánticos espirituales. Ahí está. Ahí está la pauta que nosotros tenemos que tener como iglesia, como cristianos, para alabar a Dios. Y pues ustedes saben, ¿verdad? Que hoy en día pues tenemos que ser muy cuidadosos en los cantos porque pues muchas veces los cantos son muy antropocéntricos, se centran más en el hombre que en Dios. Aunque los salmistas siempre expresaron cuestiones de sus dolencias, angustias, es interesante que los salmos no son antropocéntricos, son teocéntricos, se centran en Dios, porque sus dolencias se las presentan a Dios, se centran en Dios. Y esto es importante también que nosotros lo resaltemos. Entonces, al entonar los coros y los himnos en los cultos de la iglesia, nosotros también cantamos las alabanzas de Dios, ¿sí? Tenemos que cantar a Dios, alabar a Dios con salmos, ¿sí? En esta ocasión resalto salmos porque incluso el Nuevo Testamento nos insta, nos motiva a hacerlo. Y noten que es un mandamiento, no es una opción. Debemos ofrecer el sacrificio de alabanza. En otras palabras, debemos hablar de Cristo delante de todos. Bueno, esto es interesante porque no solo se limita a expresión de entonación de un canto, ¿verdad? Sino también, es interesante esto, a la proclamación de quién es Cristo, de quién es Dios, estamos ofreciendo sacrificios de alabanzas a Dios cuando hacemos eso. Veamos Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 15, vamos a ver qué dice. Ahí está. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Muchos se pueden limitar a los cantos, ¿no? A expresar en un culto público o individual. Pero es interesante también notar que esto también se entiende cuando tú testificas de Cristo, cuando tú hablas de quién es Cristo, de quién es Dios, cuando hablas de sus atributos, cuando hablas de Él, cuando estás de una manera bendiciendo su nombre. Alabar es hablar bien de Él, en este caso de Dios, ¿verdad? Ahí estamos ofreciendo el sacrificio de alabanza, ¿sí? Y esto es bueno que también lo tomemos en cuenta. La D, una de las verdades acerca de Dios y sus obras que se revela en el libro de los Salmos.
Bueno, el pecado no le agrada a Dios. Hemos visto ya parte de eso. Sabemos que eso no le agrada a Dios. La Escritura nos los enseña. El Nuevo Testamento es muy claro al respecto. Romanos 3 es extenso en cuanto al tema del pecado. Salmo capítulo 5, verso 4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Sí, interesante, ¿no? El malo no va a habitar junto a él. Nosotros también no íbamos a habitar delante de él, pero por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por eso podemos presentarnos delante de Dios, hermanos, usted y yo, por la justicia que él nos ha imputado. Únicamente por gracia, únicamente por la fe en Cristo podemos acercarnos delante de Dios. No es por nosotros, no es por nuestras obras, sino es por él. Sí. Y la número 2 es, Dios hizo los cielos y la tierra. Ok, ahí está. Dios hizo los cielos y la tierra. Veamos ahora el Salmo capítulo 8, versículo 3. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Esto sabemos muy bien que se está refiriendo al universo en general, a las galaxias. Esto es sorprendente, hermano, cuando usted se mete en eso, ¿verdad? Y piensa que no, y sabe usted que no somos la única, el sistema solar, o que no somos la única galaxia. Hay miles, o podemos decir millones de galaxias. Y en cada galaxia hay planetas, hay estrellas, ¿sí? Y es sorprendente, ¿no? Todo lo que Dios ha creado. Podemos decir, aunque no seamos científicos, que el planeta Tierra es el único lugar donde hay vida. Algunos que son ateos, agnósticos, escépticos, pueden cuestionar mi declaración porque han pretendido decir que hay vida. ¿Cómo no? Habiendo tantas posibilidades de muchas galaxias, ¿cómo no va a haber vida en otras galaxias o planetas? Pero por las escrituras solo sabemos que es la Tierra donde hay vida, no hay más. Han tratado de decir que hay planetas o galaxias paralelas, que existe un Víctor en otro planeta, alguno de ustedes en otro, galaxias. Bueno, esos son teorías, hipótesis mejor, pero sabemos que solo en la Tierra hay vida. Obviamente existe el mundo de los seres espirituales, los ángeles, demonios, y mismo donde está Dios. Entonces Dios hizo los cielos, la luna y las estrellas. El salmista expresaba eso, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Por qué? Porque Dios hizo a su creación a su imagen y a su semejanza. Es el único ser que Dios hizo de esta manera. ¿Sí? Y ahí de entrada, pues, contradice también a los evolucionistas, porque nosotros somos seres creados por Dios con la imagen y semejanza de Él. Bien, continuamos. Dice, los salmos eran el himnario del templo. Como tal, eran una guía para la oración y la alabanza. El título hebreo, Tilim o Tijim, significa canto de alabanza. Los salmos contienen las melancolías, dudas, alegrías y esperanzas de todo corazón humano. Solo con esa observación que habíamos hecho al inicio de nuestra introducción, ¿verdad? Que estos salmistas escribieron bajo inspiración divina y todo eso también correspondía a la persona de Cristo, los sufrimientos que él iba a pasar y que ya pasó. Excepto el pecado, ¿verdad? Porque él nunca pecó.
A pesar de haber sido escrito en tiempos y contextos tan distantes de nosotros, los salmos siguen siendo fuente de inspiración para los creyentes hoy. Siguen teniendo tanta influencia y tanta vitalidad porque su intención es adorar a Dios. No son primordialmente para edificar, elevar o purificar al adorador, aunque también lo hacen, pero su propósito principal es dar gloria a Dios. Los salmos no son antropocéntricos, sino teocéntricos, pero no olvidan la situación terrestre del hombre, la situación terrenal del hombre. Además, son de inspiración por su denuedo en oración, su certeza teológica, lo que nosotros habíamos visto eso, lo que los salmos revelan acerca de quién es Dios. Su confianza en Dios, su responsabilidad histórica y social, porque sucedió en un tiempo, en un evento histórico, y por supuesto en su forma estética. Y eso ya lo vimos, ¿verdad? Está hablando acerca de la poesía hebrea, el paralelismo, el sinónimo, antitético, sintético, que podemos resumirlo de esa manera, y que nosotros lo aprendimos por semejanzas, comparaciones, el desarrollo de ideas, todo eso, ¿no? Que eso es la forma estética, hablando de los salmos, hermano. Bueno, pues hasta aquí es mi parte. No sé si hay preguntas, comentarios, con confianza, puedan hacerlo. ¿Están ahí o ya se durmieron? Bueno, ya están despertando. Aquí estamos, hermano. Qué bueno, qué bueno. Ok. Bueno, si quieren aprovechar el tiempo, ok. Ahí hay un dato que quería compartirles por las curiosidades. El hermano Iván. ¿Está por ahí, hermano Iván? Hermano Iván. Despierta, Iván. Se me hace que se fue, hermano Iván. No está por ahí. Le quería compartir acerca del alfabeto hebreo. Acuérdense de la pronunciación que él estaba compartiendo, ¿no? Y todo eso. Pero bueno, eso sería como entre paréntesis. No sé si hay preguntas, comentarios, sugerencias, complementos para añadir a nuestra lección 106, el propósito del libro. En resumen, vimos dos propósitos, ¿sí? El propósito de los salmos es alabar a Dios, ¿sí? Y que nos muestra también acerca de la revelación, verdades, perdón, ¿sí? Revela verdades acerca de Dios y sus obras. Vamos a continuar ahora con la lección 107, que hay un tercer propósito importante por la cual se escribieron los salmos. Bueno, voy a dejar el lugar para nuestro hermano Adbel, hermano Adbel. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Dígame, hermano. ¿Usted le toca la lección 107? Ah, caray. No revisé el calendario, hermano. Oh, ok. Bueno, está bien. Puedo darlo. Hermano Iván, ¿así es o yo me estoy equivocando? Hermano Iván no está. Hermano Iván. Sí está bien, hermano, porque a mí me toca el 109. O sea, la otra semana. Bueno, no tengo yo el PowerPoint, pero lo voy a hacer de manera con el libro. Espero que todos tengan el libro a la mano para poder hacer la lección número 107. Vamos a ver los salmos, un tercer propósito importante.
En el Salmos, en esta lección hay dos objetivos nada más, hermanos. Si ustedes observan en su libro, en la página 139, dice completar una declaración del tercer propósito importante por el cual fue escrito el libro de los Salmos. Vamos a ver el ítem 107.6 para checar eso. 107.6 dice, el tercer propósito importante por el cual fueron escritos los salmos era para animar al pueblo de Dios. ¿Sí? Para animar. Aquí vemos el tercer propósito. Y un dato importante ahí mismo del ítem 107.6, en el cuarto renglón dice, David y otros de los escritores animan a los que están sufriendo por su fe, haciéndoles ver que deben seguir confiando en Jehová y sirviéndole, porque Él les ayudará y les bendecirá. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Salmo 46, versículo 1, y alguien que me quiera ayudar. Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así es. Qué interesante salmo, ¿verdad? Verdad, declaración que encontramos ahí. Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Cuántos de nosotros en momento de angustia hemos abrazado este salmo o lo tenemos presente, ¿no? Y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sin excepción, cada uno de nosotros hemos pasado, pasaremos circunstancias adversas. Hemos visto ya el libro de Job y cómo este versículo nos fortalece, nos anima el corazón, ¿sí? Entonces, el tercer propósito, hermanos, es animar al pueblo de Dios, porque siempre el pueblo de Dios pasa momentos de dificultad, momentos de dolor, de pérdida. Hemos pasado muchas cosas con este COVID. Muchos hermanos en la fe han perdido familias. Algunos hermanos están enfermos. Algunos están en situaciones delicadas. En fin. Pero la palabra de Dios es la que nos consuela. Es la que nos anima a cada uno de nosotros para poder seguir y continuar adelante. Veamos ahora el segundo objetivo, aunque no me quiero adelantar tanto al siguiente, sin antes tomar algunos textos también que nuestro libro nos marca, como es 2 Timoteo 3:12. ¿Alguien que lea 2 Timoteo 3:12, por favor? ¿3:12 dijo? Ajá, 2 Timoteo 3:12. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Esa? Sí, sí, esa es. No sé si aquí pueden ver mi pantalla. ¿Se ve? No. Sí. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución, ser perseguidos literalmente por causa de su fe. ¿Sí? A eso se está refiriendo. Veamos también Romanos capítulo 8, versículo 31. Ahí lo tengo. ¿Alguien quiere leerlo? (8:31) dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Eso es una forma de consuelo, siguiendo el contexto, nuestra línea de la enseñanza de 2 Timoteo 3:12, ¿verdad? El que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución, pero a la vez, en nuestra línea de enseñanza, nos anima, ¿verdad? Que pues nadie nos va a poder separar del Señor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Incluso es verdad que puede hacer efecto la muerte en nosotros físicamente, pero separarnos de Dios, no lo puede hacer. Incluso nos acelera más para estar en la presencia de Dios. Eso es lo único que hace la muerte. ¿Sí? Muchos, cuando no tienen su fe en Dios, no tienen la palabra de Dios en su mente, en su corazón, pues se desesperan, ¿verdad? Y ven como algo que ya se acabó y ya no hay esperanza. No así para los cristianos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Veamos también el Salmo, capítulo 73, versículo 1. Ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esto es importante. También es bueno notar y resaltar de que Dios es bueno con su pueblo, pero también aquí podemos ver que se nos demanda la limpieza de corazón, ser puros de corazón. Esto nos recuerda la bienaventuranza, ¿verdad? De Mateo, capítulo 5, donde dice en el verso 8, Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, dice, porque ellos verán a Dios. Felices, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán. Y es interesante este punto de las bienaventuranzas, hermanos, porque todo tiene un inicio. Inician con los pobres en espíritu primero. Este es un orden y tiene que ser así. Si no, no podemos llegar a ese limpio de corazón. Personas que reconocen su condición, primeramente delante de Dios, su pobreza espiritual, y para que el Señor pueda proveerles vida. Los que lloran, después los que son mansos, después los que tienen sed y hambre y sed de justicia, los misericordiosos, y llegamos a ese aspecto, ¿no? Los de limpio corazón, ¿sí? Y todo eso por el Salmo 73:1 que dice, ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y en el versículo 17 del Salmo 73, 17 al 20 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, dice. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, 20 puntos. 20 puntos. menospreciarás su apariencia. Iban ¿Quién está del otro lado? 11-0. La chaparrita y el Tiene grandote. abierto su micrófono, hermano Luis. Hermano Luis, tiene abierto su ¿Se micrófono. enojó? Ya, gracias, hermano. Ok, entonces ahí podemos ver el Salmo 73, verso 17 al 20. Bueno, hasta ahí. Vamos a ver el siguiente objetivo, que es completar 3 maneras en que los salmos animan al pueblo de Dios. Observen el ítem 107.12. Van a ser el 107.12, 19 y 23. Noten el 12, hermanos. Dice, nos hacen ver que Dios es bueno. Él nos guiará y nos dará socorro en medio de las aflicciones de la vida. Aquí podemos ver cómo los salmos nos animan, ¿sí? Nos hace ver la bondad de Dios y nos va a ayudar. Yo sé que hay momentos que somos desesperados y quisiéramos la respuesta pronto, ¿verdad? Pero el Señor ahí nos está también enseñando muchas cosas. Pero sin lugar a dudas, Dios es bueno y Él nos dará su socorro
a su tiempo. Esa es la manera como los salmos nos animan. Y también les dije que en el ítem 19, vamos a ver el 19. Dice, nos hacen ver que Dios es justo, justo a su tiempo. Él juzgará a los malos y dará reposo a los que confían en Él. Noten, aquí podemos ver una segunda característica de Dios. Ya vimos la bondad, podemos conocer que Dios es bueno en los salmos, pero también podemos ver que Dios es justo. Está hasta en negrito en nuestro libro. ¿Sí? Y Él juzgará a los malos y dará reposo a los que confían en Él. Yo sé que a veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué los malos a veces prosperan y los justos no? Es una de las preguntas que muchos cristianos se han hecho, ¿no? Pero aunque el justo esté sufriendo en esta tierra y no tenga una respuesta favorable, Dios seguirá siendo soberano, justo y perfecto y dará la recompensa a los suyos. Está seguro la restauración de sus cuerpos plenamente en su presencia. No dudo que lo pueda hacer en la tierra y lo ha hecho, pero en ocasiones no es así. Y solo tenemos que descansar en el Señor. Él es bueno, Él es justo y Él dará la recompensa a los impíos y a los pecadores. No nos deberíamos sorprender por los que prosperan injustamente, ¿no? Y número 3, en el ítem 23, hermanos, 107:23 dice, nos hacen ver que Dios es nuestro fuerte refugio. Él nos puede proteger de nuestros enemigos. ¿Sí? Noten, Él es bueno, Él es justo y Él es refugio para los justos. Por lo tanto, Él puede protegernos. ¿Sí? Como les dije, aun si la muerte nos sorprendiera, no puede derrotar a los hijos de Dios. No se acaba, solo aceleró para estar más delante de la presencia de Dios. Veamos el Salmo, capítulo 18, versículo 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Pues seamos honestos, hermano. ¿Quién nos fortalece en los momentos de aflicción? ¿Quién nos ha fortalecido en momentos de aflicción, en momentos de angustia? En momentos que pasamos debilidades, tentaciones, desánimo, e incluso depresiones. Es Dios, ¿verdad? Su palabra es la que nos sostiene. Y por eso digo que Dios nos enseña muchas cosas en medio del dolor, del sufrimiento. Una de las cosas es que siempre nos está purificando en medio de ello, sin lugar a dudas, hermano. ¿Por qué? Porque Dios no nos quiere dejar así. Hemos dicho la frase que somos como un diamante en bruto y que cada día nos está ayudando a parecernos más a Cristo. Porque conforme pasa el tiempo, salen cosas de nuestro corazón que tal vez no lo veíamos en nuestros primeros años de conversión. Dígame si es mentira, ¿no? Cuando es en tu primer año de conversión, hasta admiramos al convertido, ¿no? Muy dedicado, muy servicial, muy entregado. Pero conforme pasa el tiempo, salen a relucir asperezas donde Dios, a través del sufrimiento, nos va a purificar. Eso es lo que he podido ver acerca del sufrimiento en nuestras vidas. Es necesario, es parte. No lo podemos evitar. Esa es una de varias razones, y ya hemos dicho que también por causa de la caída hay problemas de enfermedades, de muertes, accidentes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. Y me gustaría también resaltar el ítem 107,
29, ahí de su libro, si lo tienen, 107, 29, que dice, todo siervo de Dios tiene sus momentos en que se siente abatido por los ataques del enemigo. Seguramente tú te has sentido así algunas veces. Quizás ahora mismo las fuerzas del mal te están procurando derribar. Y yo diría que es una gran verdad esto. Si usted es un líder, si usted es un líder, está enfrente de personas, va a ser atacado constantemente. Y es una realidad. Por eso siempre tenemos que estar apegados a Dios, a su palabra. No podemos solo, necesitamos de Dios, necesitamos también de los hermanos en la fe, la oración para poder seguir adelante, ¿no? Veamos el Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tomen nota, esto ya es cuando Jesús va a ascender, ¿verdad? Ha resucitado y pronto va a ascender a los cielos. Y él declara esto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si decimos que Jesús es el Señor, no solo de nuestras vidas, sino que también es Señor, amo, soberano del cielo y de la tierra. Y da la gran comisión que usted y yo sabemos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra refugio mencionada en los Salmos es nuestro Señor Jesucristo. Sí. Dios es nuestro refugio, dijimos en el Salmo, ¿verdad? Bueno, el Señor Jesucristo es nuestro refugio porque Él prometió que iban a estar con los suyos todos los días hasta el fin del mundo. A veces quiero decir que esta promesa está condicionada, ¿verdad? ¿Por qué digo condicionada? Porque si ustedes observaron desde el versículo 19, hay unas condiciones, ¿no? El contexto lo aclara. Hacer discípulos, enseñar, ¿verdad? Si estamos haciendo discípulos y estamos enseñando, el Señor dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la condición dentro del contexto. ¿Sí? Interesante lección, cómo nos anima los salmos. Ahí está el Salmo 91 igual, que es muy conocido por cada uno de nosotros. Muy bien. Preguntas, hermanos, comentarios. Esta lección solo tuvo dos objetivos. Bueno, hermano Iván, ¿está por ahí todavía? ¿Ya llegó? ¿No ha llegado, hermano Iván? Acá estoy, hermano. Perdón, es que recibí unas llamadas. Bueno. Pero Es sí que estoy más o menos con atención. Es que hace rato estábamos preguntando por usted, por quién seguía, nada más para corroborar. Y ya lo aclaramos. No sé si hay algunas preguntas con relación a la lección, hermano. Hermanas, hermanos. Bueno, si no hay y está claro como lodo, bueno, hermano Luis, a ver. Aquí nomás los salmos, he captado de que casi todos los salmos son cantados o también se puede predicar en base a salmos. Sí se puede predicar un salmo, sí se puede predicar, siempre y cuando respetar el pasaje en general de ese salmo.
para no aislar un versículo, porque hay mucha tentación cuando el predicador quiere predicar solo un versículo del Salmo y se olvida del contexto como le conocemos, ¿no? O del pasaje que está envuelto. Ok. Y desconocer incluso, Eso voy. ajá, y desconocer incluso del contexto de la historia, el tiempo. Por ejemplo, si quisiéramos predicar el Salmo 51, ¿no? Cuando David confiesa su pecado con Betsabé, y alguien quisiera decir, mi piel se pegó a mis huesos, por ejemplo, ¿no? Y quisiera predicar ese versículo. Mire, hermano, aquí ya la Biblia decía que cómo te iba a secar el coronavirus, ¿no? Un ejemplo. Estamos descontextualizando un texto. Tú tienes, o el que está predicando, tiene que ver por qué decía eso David, ¿no? Era porque no había confesado su pecado, que había consecuencias de su adulterio que había hecho con Betsabé, cómo el profeta lo confronta, en fin, ese sería, ¿no? Nada más como consejo en ese aspecto. Eso, gracias, hermano. Sí. ¿Algún otro pregunta, comentario, hermanos? Le iba a, bueno, si no hay, nada más, hermano Iván, a petición de usted, ¿se acuerda de las pronunciaciones del alfabeto hebreo? Sí, hermano. Pues ya le traje un maestro para que nos diga más con precisión cómo se dice. Órale. Y vamos a de checarlas. Voy a compartir aquí mi pantalla. ¿Ya lo ven? ¿Me dice Sí. si ven, por favor? Sí, ya se ve. Ok. ¿Cómo leía esto, hermano? Aleph, ¿no? Veamos. ¿Escuchó? Déjeme subir otro poquito. Sí, escucha, hermano. Ese es el maestro. Vamos a seguir en el otro. ¿Escuchó? Sí, hermano. Como en inglés, wow. Y si observa, acá abajo hay unas palabras en hebreo. No sé si lo notan. Aquí, por ejemplo, la primera palabra, Aleph. ¿Cómo se usa? Noten aquí, miren. Anim. ¿Cómo empieza con la palabra, con el primer abecedario, ¿no? Aleph. Otra palabra. Incluso Aleph se usa para Elohim, ¿eh? Dioses, ¿se acuerdan de esa palabra? Ish es hombre. ¿Acuerdan cuando hizo al hombre, ¿no? En Génesis.
Ap es padre, que en griego es Abba, ¿no? אחד, אם, את, אכל, עין. Ok, entonces eso sería el alfabeto hebreo y cómo podemos verlo en un escrito, en una palabra. Y es interesante. Incluso tengo la oportunidad de poder escribirlo, ¿no? Miren, ahí te dice cómo se escribe. Y uno mismo puede hacer el escrito. Y ya te marca cuánto de porcentaje puedes hacer con esto. Obviamente lo estoy haciendo con el puntero y no sale a la perfección, pero ahí tiene Aleph. Me dan un 87% por haber escrito este Aleph. Y así la demás בית, ah, בית, alfabeto. Ups, me faltó escribir la de abajo, por eso me dieron 0. Bueno, nada más, hermano Iván, para poder de checar acerca de cómo se escribe el alfabeto, cómo se pronuncia el alfabeto hebreo, ¿sí? Y Y está padre. ¿Es un programa, hermano? ¿O una página? no, es el software bíblico Logos, para que se anime. Ok. Ya te haciendo promoción. Sí, sí, sí. Ok. Pon de acuerdo Preguntas. para comprarlo, Iván. Bueno, Iván, pon de acuerdo para comprarlo. Sí, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Pues hay varios precios, hay desde, creo que bueno, de varios miles de 8 en adelante hasta 16, 20. Órale. Depende del paquete que quieras, la versión que quieras. No, pues sí está carito. ¿Qué es eso para ustedes? Nada. No, está bien, está bien. Sí, ¿cómo se puede decir? Tiene muchas herramientas. Así es, y ya, ahí pueden aprender de hebreo sin necesidad de ir al seminario. Ok, hermano. Preguntas, comentarios, hermanos. Esto fue por razón de la petición del anterior, hermano Iván, que quedó pendiente. Cómo se pronuncia correctamente, ¿no? Gracias, hermano. Ah, preguntas, comentarios, sugerencias. Mano Wilfrido, ¿está por ahí, hermano Wilfrido? Está dando consulta, hermano Wilfrido. Bien, aquí creo que una de las cosas, no sé si viene más adelante, en animar, porque no solo, por ejemplo, el salmista nos habla, como comentaba hace rato, hermano, de lo que ocurre aquí. El salmista también habla acerca de la eternidad. Y no sé si más adelante venga alguna otra de las maneras en las que los salmos animan a Dios. No nos habla propiamente de una eternidad con Cristo en el sentido literal, es decir, en el sentido neotestamentario. Pero sí, por ejemplo, el salmista dice que el Señor nos guiará más allá de la muerte. O dice que el Señor volverá casi como Job, volverá a darnos vida. Y cosas por el estilo. Entonces creo que también una de las razones de los salmos para animar al pueblo de Dios es saber que Él es bueno, saber que Él es justo, saber que es refugio, pero no solo en esta vida, sino también en la eternidad. El salmista se enfoca también en esa parte de lo eterno para alabar al Señor por eso, ¿no? Y no sé si, repito, tenga algún ítem aquí, pero al menos leyendo los salmos, sí hay muchos pasajes que nos permiten confiar y actuar como en el caso de Asaf en un momento cuando decimos, ¿por qué, Señor, ocurre esto? Nos da esperanza de la vida terrena, pero también de la vida eterna. Nada más como comentario. Y el otro, en el caso de Asaf, cuando él ve que los malos prosperan, pues era una actitud de una persona normal, ¿no? Pero tampoco perdamos de vista que Asaf era de la tribu de Leví. Y como tal, digamos que no tenían así como muchas posesiones, muchos bienes. Sin embargo, lo que podemos ver es que aún en las personas, en los creyentes, siempre existe un sentimiento de repente como de que algo injusto está ocurriendo.
tal vez Asaf no tanto lo querría para él, no sé por qué yo no prospero. Si la pregunta es por qué los malos prosperan, ¿sí? Esa era la pregunta de Asaf, o su dudar, su cuestionamiento. Pero obviamente, entrando en la presencia de Dios, entendí las cosas. Entonces, sí es interesante ver al salmista, a los salmistas, con el enfoque un poquito más correcto, no solo verlo como poemas, ¿no? Y hay muchas personas que solamente lo leen en el último sentido, en el sentido de animar, pero también tiene, como decías, cuestión de enseñanza respecto acerca de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés iba a liberar al pueblo de Israel, preguntó, y si me dicen quién es el Dios, ¿qué les voy a decir? Y unos años después, o unos cientos de años después, Dios se revela a través del salmista, manifestando lo que es un Dios vivo, un Dios real, un Dios que escucha, un Dios que perdona, un Dios que restaura, un Dios que está cerca, un Dios que cuida. Y eso es también algo hermoso del libro de los Salmos, nos revela a Dios, que en Jesucristo obviamente fue la revelación máxima. Como comentario nada más, hermano. Sí, hermano, gracias. Sí, gracias. Sí, el hermano agregaba el punto de que los salmos nos revelan algunas cosas de Dios, ¿verdad? Que fue el segundo propósito. Ajá, para revelar verdades acerca de Dios y sus obras. Tocó un punto de eso, ¿no? Y el otro fue de Asaf. ¿Alguien más, hermanos, que quiera compartir algo, añadir, complementar acerca de estos salmos? Me gustaría escuchar sus experiencias en sus lecturas. Recuerden que el libro prácticamente es el maestro, ¿no? Nos lleva de la mano y es muy autodidáctico. La forma de enseñar es enseñanza-aprendizaje, ¿no? La metodología que se usa para captar, para que pueda pegar más a nuestra mente. Deseo que realmente todos estemos aprendiendo, conociendo más, a son de broma, ¿no? Vamos a salir un erudito aquí con los salmos porque nos está ayudando ver en términos generales, pero si ustedes pueden indagar un poco más, siempre le va a ser de ayuda, ¿no? No conformarse con lo que nuestra lección dice, sino algo extra a veces y podemos conocer mejor, ¿sí? Y qué bueno que se toca ese punto cuando se dijo de que a veces las personas solo lo usan para el tercer propósito, que sí cumple el propósito, que es solo animar, pero se nos olvida que también es para alabar y para encontrar verdades doctrinales, incluso dentro de los salmos, que se revela a Dios. Otra cosa, en el libro de Salmos hay muchas palabras o varias palabras que se utilizan o se traducen como alabar. Está la palabra en hebreo Yodah, está la palabra Gilel, está la palabra, no recuerdo otras más, pero sí son varias palabras que a veces se traducen del sinónimos, pero en ocasiones tienen un enfoque, digamos, particular de la forma de alabar, ¿no? Está también la palabra que se usa para postrarse, para adorar, y el salmista lo ve con diferentes, o sea, desde todas las perspectivas de lo que significa sumisión y honra a Dios, lo ve el salmista. Y es interesante eso, se me fue el internet otra vez. Sí, por ejemplo, algún salmo que ustedes venga a su mente que leímos hace ratito para hacer esa observación. Y sí es bueno que se toque ese punto. Y ahí, hermanos, una vez más, no es de promover, ¿no? Pero tal vez a veces nos sentimos limitados en cuanto al no tener un conocimiento de hebreo, ¿no? Y podemos decir, bueno, ¿cómo le hago yo para saber ese aspecto que dice el hermano Ezequiel, ¿no? Cuando la palabra alabar, obviamente la Reina Valera 60 traduce alabar, pero ¿cuándo sé que esa palabra es distinta a otra? Y ahí es donde nosotros necesitamos a veces herramientas como es un interlineal. ¿Qué es un interlineal? ¿Dónde viene la información en español o en este caso hebreo arriba y español abajo? La que conozco de interlineal, pero es en griego, es de Francisco La Cueva. Es español griego arriba y español abajo, cómo se dice cada palabra. Y puedes saber identificar específicamente esa palabra. Y lo vas a complementar con el libro de Strong,
puedes checar en Strong esa palabra y puedes, ¿qué significa? ¿Quieres ampliar más esa palabra? Puedes usar el libro de Vine. Es un diccionario expositivo de idiomas, perdón, y trae hebreo y griego. Eso es 3 herramientas tan básicas que sin necesidad de nosotros de ser conocedores del idioma o haber ido a un seminario, esto te puede ayudar, hermanos, hermanas. Entonces, para que pongan atención en esos 3 aspectos, herramientas, si ustedes lo pueden adquirir, mucho mejor. Un interlineal, ya sea en el hebreo, el griego, el concordancia Strong y el libro de Vine, ¿sí? De Vine. La otra opción es ahí las herramientas que tenemos. En este caso, podemos adquirir las herramientas gratuitas. Voy a empezar de esa manera, como es Eastword. Yo recuerdo que ese programa se lo compartí a la computadora de la iglesia. La computadora de la iglesia lo tiene, la laptop roja. Y tiene esa opción ahí, hermanos, de poder abrir el Antiguo Testamento, picarle el clic izquierdo, dijéramos clic derecho, y te sale una opción para irte a Vine o a Strong y te dice en qué palabra está eso. Eso nada más para darles idea, o sea, de que sí se puede. Y la otra es lo que tenemos actualmente ahorita, ¿no? Que estoy usando, que es el software bíblico Logos. Por ejemplo, aquí si ustedes ven en mi pantalla, tengo el Salmo 151. Ese rato les dije que era un imperativo y abajito se veía. Pero noten, cuando yo doy el clic derecho, bueno, aquí ya me mandó, perdón. Cuando yo un clic derecho me aparece una ventana. La ventaja de esta ventana que ustedes están viendo es que aquí tengo un signo de un pececito, no sé si lo ven. Eso significa el sentido de la palabra. A veces yo no necesito ser un erudito, como les dije, pero ya con esto me dice todo. Esto es como si fuera un léxico. Y esto me dice que es alabar en el sentido religioso. Ahora, yo quiero saber un poquito más de esa palabra en la raíz del hebreo. Aquí está, HLL, pero yo no sé cómo se pronuncia, porque recuerden que hay puras consonantes en el alfabeto hebreo. Bueno, es aquí donde yo puedo consultar un léxico, un diccionario, y cuando le doy nada más el puntero al diccionario Strong, me dice que es la palabra halal. Esa es la palabra halal, es la palabra alabar de Salmo 151. Y así yo puedo identificar cuál es esa palabra en el hebreo. Y noten, sin necesidad de ser un erudito en hebreo. Y puedo corroborar en la siguiente palabra, si es la misma, porque dice alabadle en la magnificencia y parece ser que también es la misma palabra, que es la palabra halal, también es halal. Creo que todo es halal en el Salmo 150. Sí, todo es halal. En este caso, todo es halal, pero va a haber otras. Ese era tu C, no recuerdo si fue el Salmo 105. Vamos a ver. Salmo 105, verso 1. Aquí la palabra alabad a Jehová. Aquí ya cambia. El sentido de la palabra aquí alabad es agradecer. Ya, tengo ya la respuesta rápida y puedo checar a un diccionario de Strong y aquí es la palabra yada. Y noten que pudiera yo confundirme si yo nada más tuviera la Reina Valera 60, ¿verdad? Y aquí ya específicamente tengo la palabra yada, ¿sí? Que prácticamente es como extender la mano, esa es la palabra etimológica, extender la mano en señal de estar dando algo a Dios. Por eso siempre hay simbolismo de personas alzando la mano, adorando a Dios, ¿no? Dándole alabanzas a Dios. Creo que eso es lo que el hermano Ezequiel estaba diciéndonos, cuando podemos usar esas palabras, ¿no? Y cómo las herramientas nos pueden ayudar. Y esto es importante de lo que le estoy compartiendo, porque si ustedes les gusta investigar, estudiar y compartir algo, esto va a ser de gran ayuda. ¿Están ahí? Sí, hermano, Luis. Una pregunta, hermano. El ítem 107.33. 107.33. Ajá.
Dice, habrá notado que las tres palabras claves es bueno, justo y refugio. Son características de Dios, por lo cual nos anima. Cuando uno está empezando o cuando ya estamos en el camino de Dios, ¿tenemos estas tres respuestas o nomás nos llega una o después otra y después otra? Bueno, esto son sus cualidades, bueno, son unas de varias cualidades de Dios. Ojo. O sea, ¿no podemos tener las tres juntas? Claro, si usted tiene a Dios, tiene todo siempre consigo. ¿Por qué? Porque Dios la tiene, son sus atributos, son las cualidades de Dios. Bueno, justo, refugio, son atributos, cualidades de Dios. Y nada más que... Pero a veces nos quejamos, ¿no? Que no hay, como dice, si tenemos las tres cualidades por las cuales Él nos anima, pero si no nos llega a los tres, ¿no somos animados? O que nos falle ser justo o un refugio que tengamos de Dios. Pero no, hermano, nada más quiero subrayar de que estos son características de Dios. Es de Dios. Sí. No de nosotros necesariamente, pero también Él las comparte. Más adelante, cuando veamos teología sistemática, vamos a ver atributos comunicables de Dios que también podemos aplicar, como la bondad, la justicia, ¿verdad? Sí se puede en ese sentido que dice. Pero no quiero entender que usted está diciendo de que si eso lo podemos recibir. Sí podemos recibir la bondad de Dios, sí podemos recibir su justicia de Dios, que Él haga justicia de acuerdo a su voluntad. Sí podemos recibir su refugio, o sea, su descanso, su protección, su cuidado. Por supuesto que sí. Obviamente, ese rato dije de Mateo 28 que es necesario que nosotros seamos de cristianos que pues también seamos obedientes a Dios, ¿verdad? Que estemos dependiendo de Dios. ¿Para qué? Para que se pueda palpar más esas cosas de Dios. Aun cuando nosotros también somos infieles, Él permanece fiel, ¿eh? Él es fiel. A eso vamos, que a veces nos distraemos mucho, pues, y queremos todo al mismo tiempo, porque a veces pedimos, somos muy pedilones, pero no tenemos esa fe también con Dios, ¿no? Porque también nos dice el 34 que Él es bueno y nos guiará y nos dará socorro en medio de nuestras aflicciones. Pero a veces estamos tan afligidos que nos desesperamos y no vemos lo bueno, lo justo y el refugio de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿nos debemos afianzar más a la palabra, a nuestra fe? Primeramente, yo creo que tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Por qué estoy así? ¿No? ¿Por qué estoy de esa manera? A veces no hay paz en nuestro corazón porque tal vez estamos enfocándonos en algo más que sea Dios. Tal vez estamos más enfocados en el problema que estar pensando en la palabra, en la escritura, que estar orando. Puede pasar que a veces queremos una respuesta de Dios, su bendición económica, por ejemplo, ¿no? Pero tal vez estoy fallando en ser agradecido con Dios. No me he dado cuenta que no le he agradecido a Dios por lo que sí tengo. Y es muy común eso, que hay muchas cosas que nosotros tenemos y que se nos olvida ser agradecido. Cuando uno es agradecido con Dios, la perspectiva va a cambiar. Ya no nos vamos a estar desesperando. Vamos a decir, bueno, ok, Dios, primero agradezco a Dios por lo que Él nos ha dado. Y el simple hecho de estar aquí escuchando una enseñanza, usted debería estar agradecido. No estoy exagerando. El simple hecho de que yo esté lavando un traste, yo debería estar agradecido, porque hay gente que no puede ni hacer eso, hermano. El simple hecho de poder ver la luz del sol, yo debería estar agradecido. Gracias, Señor, porque mis ojos pueden ver este día y tú me permitiste hacerlo. Entonces yo creo que la perspectiva va a cambiar cuando nosotros seamos agradecidos con Dios. Okay. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias por su tiempo. Algunos hermanos ya salieron. Si no hay más preguntas, comentarios, pues vamos a orar y ahorita el hermano Iván va a dar ¿cómo se dice? ¿Quién sigue
en la siguiente lección. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias por este tiempo en el cual nos has enseñado el propósito de los salmos, que tenemos que alabarte, que nos revelas verdades de las Escrituras y también fue escrito para animarnos. Gracias porque podemos recurrir a ella. Ayúdanos siempre, Señor, a volver a la palabra, no olvidarnos. Ella es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro sostén, tu palabra. Y tu palabra debe estar inundando nuestra mente y nuestros corazones. Señor, danos entendimiento, sabiduría, ayúdanos a entender la Escritura. Danos hambre más de ti, Señor, a través de la palabra. Gracias por este tiempo, gracias por el tiempo que nos permites, Señor, escuchar y aprender más de ti. En el nombre de Cristo. Amén. Nuestro hermano Juan tiene una pregunta fuera del tema. Adelante, hermano. ¿Tiene apagado su micrófono, hermano Juan? Con relación al programa que usted tiene ahí, quería conocer el significado de una palabra nada más. Ah, perfecto, hermano. Ok, ahí voy. Es algo que le había comentado a usted la vez pasada, al principio, cuando empezamos a ir. Dígame, a ver. Es de Génesis 6:4. Ok, ahí estoy. Donde dice, había gigantes. Sí. La palabra gigantes, usted me comentaba que eran seres de luz o seres espirituales o algo así, ¿no? ¿Qué aparece ahí en su programa con relación a esa palabra? Gigantes. Ok, la palabra gigante es la palabra, bueno, literalmente se escribe Nepilín, pero es Nefilín. Si no, incluso puedo pronunciarlo, mira. Nefilim. ¿Escucharon? Nefilín. Y puedo ver un poquito más acerca de un léxico, por ejemplo, este léxico del diccionario hebreo dice Nefilín, una carrera de renombre de los gigantes. Incluso hay una nota, se debate entre los teólogos si esta carrera ha sido una carrera de espíritu humano o una carrera de piadosos e impíos. Y efectivamente, siempre hay polémica en cuanto a ese punto, en cuanto a esa interpretación. Es la palabra nefilín, hermano, gigantes. No tengo el sentido de la palabra como tal. ¿Por qué? Porque sí es una palabra muy debatida. Aún teniendo el software y dándome el original, se cree que eran personas, sí, pero hay batallas y son seres caídos que se posicionaron en personas, gigantes literales, nacidos de hijos de reyes, o hay como 3, 4 opciones. Pero para hacerla corto, la palabra gigante viene de la palabra nefilín y lo traducen así, gigantes. Nada más le di un léxico, podemos ver otra, este léxico dice gigantes también, mire, nefilín, nepilín, es nefilín, gigantes. Sí, es nefilín, gigantes. Y hay batalla con relación a este término para llegar a una conclusión. Por eso es que es debatido varias interpretaciones. Está bien, hermano, muchas gracias. Sí, Sí, gracias. hermano. Ok. Hermano Iván, he terminado, no sé, ¿va a dar una información para los demás? Sí, le toca a la hermana Susana la próxima semana, Perfecto. junto con Pedro, hermano Ezequiel, no sé quién. Ajá, sí, sí. Hermano Iván, nada más le animamos ahí si lo puede recordar en el grupo de maestros, Ah, ok, sí, hermano, está bien. porque se le pasó al hermano Abel en esta ocasión. Creo que él estaba conectado, o sí estaba, pero no escuchó, creo, cuando dio el aviso en la clase pasada. Ah, ok. Ok, hermano, sí, yo cometí el error, se me pasó la verdad Ahí le pido que estén orando, hermanos, por mi familia. Ya ayer ya me comuniqué con el hermano Ezequiel. Desde la semana pasada tenemos un pequeño cuadro un cuadro de vías de las vías respiratorias. No nos hemos hecho la prueba si es COVID o no, pero mi cuñado sí se la hizo y él salió positivo y nosotros estuvimos con ellos unos días antes. Entonces,
Mi esposa Suset lleva más días, ella desde el martes de la semana pasada comenzó con síntomas. Sí, ya se está tratando, igual yo comencé el viernes en la noche, sábado. Igual hemos estado, desde el día que ella se empezó a sentir mal, pues nos encerramos, no hemos salido para nada. Hoy le pido que estén orando por nosotros, hermanos. Ok, hermano. Bueno, pues vamos a hacerlo de una vez también y vamos a hacerlo también de manera individual. Vamos a orar, hermano. Padre nuestro, una vez más nos presentamos delante de tu presencia. Te damos gracias porque tú eres un Dios que estás en control de todas las cosas. Eres un Dios soberano. Padre, en esta hora pedimos por la familia de nuestro hermano Iván, por su esposa, por sus hijas, por sus padres. Rogamos por su familia, para que tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor, por esta circunstancia que están enfrentando. No hay con certeza si es COVID, pero rogamos que tú fortalezcas su sistema inmunológico de cada uno de ellos para poder soportar, pasar este virus. Si es de una gripa, una infección o si es de COVID, Padre, ayuda a mis hermanos, guárdale, sosténle, fortaléceles, Padre, y anímales, Señor, en medio de esta circunstancia que ellos están pasando. Rogamos para que no sea cosas mayores o traigan consecuencias drásticas. Pedimos, Señor, tu misericordia, tu favor y anima a cada uno de ellos. Gracias porque nos has hablado a través de la palabra, que los salmos nos animan, que tú eres un Dios que estás en control de todo. Gracias por todo. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues gracias por sus atenciones y Dios les bendiga y nos vemos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches, hermano. Nos vemos, buenas noches. Que Dios los bendiga a todos. Adiós.